Bueno, el papel de la mujer en Rusia fue impresionante. Les vamos a ver las cosas que dice Alejandra Kollontai, que escribió sobre las mujeres en la revolución. Pero hay una cosa que yo no sabía y que descubrí cuando estuve estudiando a Krúpskaya y encontré en internet, que es un lugar maravilloso, una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid de Silvia Ureta Rechel, que se llama, que es sobre el tema de la mujer en el Imperio Ruso, es decir, antes de la Revolución. Y ahí descubrí algo que realmente me impactó, porque ella hace toda una comparación de las mujeres en Rusia respecto a las mujeres en los países occidentales, y se llega a la conclusión de que las mujeres rusas eran mucho más independientes y mucho más activas socialmente que sus hermanas de Inglaterra, Francia, etc. Yo puse todo un resumen de eso en el artículo que escribí para la revista Voces de la Educación, como conmemoración del centenario de la Revolución Rusa, así que fue 2017. Y también yo le mandé ese artículo a Gerardo Leibner, que también me sorprendió enormemente por el tema de la mujer en Rusia. ¿Cuál era el centro? Estamos hablando de las mujeres, de la burguesía, de la aristocracia, estaban las campesinas analfabetas y enterradas en sus aldeas. Pero lo que ahí se plantea es que la mujer rusa tenía una diferencia enorme con las mujeres de los países de Occidente. La mujer rusa era dueña de sus bienes, podía disponer de ellos, aunque sea desde el punto de vista jurídico. Si recibía una herencia, podía hacer lo que quisiera con esa plata. Cosa que no podía hacer en Inglaterra, no podía heredar en otros países. Entonces si era dueña de sus bienes y podía disponer de ellos, era mucho más independiente. Y podía hacer más independientes a sus hijas. Otra cosa también notable es que, bueno, había industrias en el siglo XX, fines del siglo XIX, muy feminizadas, como la textil, la tabacalera. Había una gran cantidad de obreras mujeres que recibían, por supuesto, salarios menores que los varones y que eran además contratadas porque a los empresarios les parecían menos peligrosas, menos militantes, en lo que estaban bastante equivocados, porque como ya vimos, la Revolución de Febrero, la chispa inicial fue la celebración del Día de la Mujer Trabajadora y las huelgas iniciadas por las obreras textiles del distrito de Vyborg. Entonces, pero si uno empieza a mirar, ella trae estadísticas en esta tesis que son interesantísimas. Por ejemplo, según el censo de 1897, el 13% de los empresarios de Rusia eran mujeres. O sea, había empresarias. Y el ansia por estudiar era enorme. Y efectivamente en Rusia, la atrasada Rusia, tenía un sistema público de educación femenino desde mucho antes que el Occidente. Digo, un sistema de educación público de enseñanza secundaria destinado a las mujeres 15 años antes que en Inglaterra, 30 años antes que en Francia. Es decir, era un interés, ya desde la Rus de Kiev, en los siglos X, había escuelas para niñas, de la aristocracia, por supuesto, pero escuelas para niñas. Y yo no sé si fue porque en el siglo XVIII tuvieron 4 zarinas, que hubo un interés en formalizar la enseñanza para mujeres.
Catalina la Grande tomó un plan que se había planteado en la época de Pedro I de enseñanza femenina y lo aplicó. Ella era partidaria de la enseñanza mixta. Después el zar Alejandro va a separar varones y mujeres en la educación. Pero había, por ejemplo, formalizada la enseñanza de la obstetricia, donde la inmensa mayoría eran mujeres. ¿Sí? Una educación formalizada del siglo XVIII. De la misma manera que estaba formalizada la enseñanza, lo que llamaríamos hoy formación docente, con una cantidad de asignaturas que tendríamos que tomar también hoy, como historia de la educación, psicología, es decir, pedagogía, didáctica. Es decir, había una enorme población femenina que estudiaba, por supuesto, en las capas de la burguesía y de la aristocracia. Había un sistema de becas para las jóvenes pertenecientes a la pequeña nobleza empobrecida, que era el caso de Krúpskaya y de su madre y de su padre, que también estudió a costa, con becas del Estado, primero la carrera militar y después jurídica, porque eran miembros de una pequeña nobleza empobrecida, sin tierras. Es decir, que había un gran interés en el desarrollo de la educación de las mujeres, por supuesto que dentro de ciertas clases, y además el contenido de esa educación estaba sujeto a la voluntad del zar de turno. Podía ser más amplio o menos amplio. Por ejemplo, en el Smolny, que era un instituto para las mujeres, había un plan de estudios más pragmático y limitado para las jóvenes burguesas en relación a las aristócratas. Pero había institutos de educación terciaria para mujeres, donde los cursos básicos eran gratuitos y había cursos especiales como griego, latín, matemáticas superiores, que había que pagarlos. Pero además había, salvo durante 10 años, por razones políticas y no por otras, no eran por razones de género, sino porque las estudiantes eran muy revoltosas, que estuvo cerrada el acceso a las universidades para las mujeres. Las mujeres tenían acceso a las universidades. Es impresionante la cantidad de doctoras en química, en física, en matemática, en derecho, que se formaron en Rusia o en los países occidentales que tenían las universidades abiertas para las mujeres, que eran muy pocos. Había un enorme exilio de estudiantes en Zúrich, porque allí la universidad admitía mujeres. Pero la vida, dice en una carta María Subotina, que estaba en Zúrich estudiando, dice: en la despótica Rusia la vida es más fácil. No hay una atmósfera tan deprimente en la rutina y los hábitos como en la libre Suiza. Es decir, la mujer en Rusia tenía una conducta más libre. Fumaba en público, viajaba sola, podía vivir sola. Había jóvenes que recurrían a matrimonios ficticios para escapar del control paterno. Pero necesitaban un hombre que apoyara esa iniciativa y se casara con ellas ficticiamente. Y además, como las mujeres disponían de sus bienes, una madre podía pagarle los estudios a la hija si el padre no quería. Eran más independientes. Eso hay que tenerlo presente, porque si no, uno no entendería la cantidad impresionante de mujeres que fueron presas, ejecutadas o exiliadas en la Rusia zarista. Si hubieran estado encerradas en la casa, eso no habría pasado. Pero
todas las mujeres que vamos a nombrar en algún momento estuvieron presas, exiliadas, perseguidas. Y eran militantes, militancia política que empezó muy temprano y que en 1905, cuando se abre la Duma y se admiten los partidos políticos, abarca a la burguesía. Hubo representantes en la Duma por parte del partido cadete, de que era un partido burgués. Es decir, que las mujeres asumían la actividad política. Por supuesto que el 80% de la población era analfabeta, y en el caso de las mujeres ese porcentaje era mayor todavía. Por eso uno de los principales focos de la revolución fue la alfabetización y la educación universal. Pero desde 1825 es la lucha contra la autocracia por parte de aristócratas, militares, muchos de ellos, los decembristas, que son muchos masones, de orientación liberal, y que fueron muy influidos, aunque usted no crea, por la revolución de independencia latinoamericana, porque siempre pensamos cómo nos influyen los europeos a nosotros, pero nosotros también influimos hacia el mundo. Por algo, la insurrección decembrista fue en 1825. Una revolución contra el absolutismo, contra la autocracia, que fue derrotada. Y los líderes de esta revolución fueron castigados, muchos con la muerte y otros con el relegamiento, el destierro a Siberia, la confiscación de sus bienes. Y el zar le ofrece a las esposas de los decembristas el divorcio de sus maridos para escapar a la confiscación de los bienes, para salvarse. Y las mujeres no lo aceptaron. Apoyaron a sus maridos, se fueron con ellos a Siberia, en el caso de que no fueron ejecutados, y perdieron todo. Por eso hay monumentos a los decembristas y hay monumentos a las esposas de los decembristas, que asumieron un compromiso político clarito. En febrero, como decía la compañera, es la chispa inicial de la revolución, la caída del zar, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no de cualquier mujeres, no de la mujer abstracta en general, de la mujer trabajadora, que fue instaurado por la Internacional Socialista con Clara Zetkin a la cabeza. Las mujeres estaban viviendo además un contexto dificilísimo en la guerra, una guerra atrás de otra, porque en 1905 también el movimiento derrotado, el movimiento revolucionario derrotado fue consecuencia de la derrota de la guerra con Japón, y allí también participaron las mujeres. Y era en la época del año 17 estaban en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el hambre, la miseria era tremenda, y también la guerra, como en todos lados, hizo que el aflujo de mujeres a la actividad laboral creciera, porque había que sustituir a los hombres. Había muchísimas mujeres trabajando, por ejemplo, en los ferrocarriles. Incluso había jefas de estación, eran mujeres, es decir, tenían puestos de cierta jerarquía y salarios más chicos, salvo en el ballet, que la mujer ganaba más que el hombre, o en el teatro, en la ópera, ¿no? Porque eran, por supuesto, las artistas destacadas. Entonces,
las grandes manifestaciones de masas en San Petersburgo, las mujeres enfrentándose a los cosacos, a la represión, increpándolos, logrando muchas veces que no reprimieran, que se dieran vuelta, que abandonaran la represión, que desertaran. Todo eso sucedió en ese febrero tan germinal. Ahí tienen escenas de manifestaciones donde no son solo mujeres, pero son mayoría, escenas de grandes manifestaciones, movilizaciones. Y en la Duma ya hay representantes mujeres. Acá está Alejandra Kollontai, representante en la Duma por los socialistas, por el poder. Pero había mujeres de los dos lados. No había solo mujeres revolucionarias. Esta señora, María Boškaríová, era una mujer, una campesina, de vida bastante tumultuosa, que se unió al ejército ruso en la guerra, aparentemente con gran valentía y destaque, porque recibió medallas y demás. Y en la época republicana, con la aprobación de Kerensky, crean un batallón femenino que se llamó Batallón de la Muerte. Una cosa. Y ahí tienen a la María Boškaríová con sus seguidoras, pero estaban disciplinadas, recibían instrucción militar, y las analfabetas recibían también clases de lectura y escritura. Pero hay una fuerte masculinización de esas mujeres, que son favorables a la guerra y al gobierno provisorio. Aparecen en la película Octubre porque un batallón de mujeres está protegiendo el Palacio de Invierno, donde fueron derrotadas. Pero usan uniforme y siguen la disciplina militar. Parece que la María era tan exigente que de 1000 reclutas solo le quedaron 300, porque era dura, bien milica. Ahí está el batallón femenino y una sufragista británica famosa, Emmeline Parkhurst, lo cual muestra además un poco hacia dónde se inclinaban las sufragistas, el carácter burgués del movimiento sufragista. No van a juntarse con las bolcheviques, van a juntarse con estas milicianas, digamos, en un ejército regular. Y ahí tienen además la masculinización, se rapaban. Que en esa época una mujer se rapara era bastante espantoso. Bueno, después esta muchachita María terminó fusilada, pero se fue a Estados Unidos, volvió durante la intervención, bueno, toda su historia. Pero no había mujeres de un lado solo, había de los dos. Bueno, durante todo el siglo XIX, el exilio político de rusas era enorme en Europa. Muchísimas mujeres que habían estado presas o que lograban escaparse, se exiliaban y sobrellevaban todos los avatares de los exilios, que podía incluir el ser expulsada de un país o de otro. Y yo voy a recordar solo a Vera Zasulich dentro de ese grupo. Vera Zasulich murió en el 19, nació en el 49, hizo todo un proceso del grupo populista de Tierra y Libertad, fue evolucionando hacia el marxismo, hacia el Todro. Fue juzgada en Rusia, acusada de un atentado
contra el general Trepov, jefe de policía de Moscú, y lo sacaban en los diarios dibujos de ella, pegando unos tiros al general. Y fue exonerada en un juicio por jurado, declarada inocente, y se escapó porque inmediatamente después que fue declarada inocente la vinieron a buscar de nuevo, y ahí se exilió. En varias ocasiones retorna clandestinamente a Rusia, es expulsada de Suiza y tiene una interesante correspondencia con Marx. Por eso es muy conocida Vera Zasulich, porque le escribe al ciudadano Marx preguntándole sobre el MIR, la comuna rural rusa, si podía ser un germen de socialismo o el desarrollo capitalista lo iba a destruir, etc. Marx ya estaba muy enfermo y se escribió un borrador de 30 páginas, pero no se lo mandó. Le dijo que no había terminado los estudios, y que no estaba enfermo, que no podía contestar su pregunta, pero se ve que el tema le había interesado porque se escribió 30 páginas, que es interesantísimo ese borrador. Más interesante porque si nosotros como latinoamericanos tenemos a Mariátegui y todo el tema del Ayllu, la comunidad rural en Perú. Dentro del PODRU, ella después va a optar por los mencheviques, pero fue una mujer en una actividad política de toda su vida, que muere de tuberculosis porque se la agarra joven, colaboró en Iskra, en Sariá, que quiere decir amanecer, una mujer de una vida dedicada a la actividad política y a la militancia. También iba a las porque estuvo en Londres, también exiliada, era una invitada de Engels a las cenas que hacía Engels. Engels los domingos recibía gente y hacía grandes cenas, cuando ya había muerto Marx, y era amigo de muchos populistas rusos, a los que hoy llamaríamos terroristas, que habían hecho atentados, etc. Bueno, Alejandra Kollontai es de una familia acomodada, adinerada, y ella plantea un gran tema que yo creo que el feminismo actual debería entender y discutir. Para mí el feminismo actual es muy puritano, que es el tema de la emancipación sexual de la mujer. No hay emancipación de la mujer si no está emancipada sexualmente. Y ella incluso escribió una autobiografía de una mujer sexualmente emancipada. Era muy emancipada. Pero hay una anécdota muy divertida, que ella fue la primera mujer en el mundo que ocupó un cargo equiparable a un ministerio, es decir, era el comisariado. Y entonces en una reunión de comisariado, de gabinete, digamos, la Alejandra Kollontai no aparecía, y como estaban en medio de la guerra civil y la intervención extranjera, pensaron que le podía haber pasado algo. La esperaron, y Alejandra Kollontai andaba con un cosaco, muy divertida, y no vino. Entonces, en la siguiente reunión, todos los demás comisarios le dijeron a Lenin que había que castigarla, porque no podía ser que fuera tan informal y desapareciera sin decir nada, y todo el mundo se preocupara por ella. Y entonces Lenin dijo, bueno, que se case, lo cual debía ser el peor castigo para Alejandra Kollontai, y se casó con el cosaco. Hay fotos de ella vestida con un traje tipo étnico, folclórico, con el cosaco. Fue la primera mujer en el mundo que tuvo un puesto equiparable a un ministerio, y además después fue la primera mujer que desempeñó el cargo de embajadora. Fue embajadora en Noruega, en Suecia y en México. Y también integró la delegación soviética en las Naciones Unidas. O sea que fue una mujer que tuvo una actividad pública brillante.
hay una cantidad de textos de ella, donde ella, y lo que decía Sandra es cierto, hoy deberían leerse los textos, porque para ella el tema de la emancipación femenina está vinculado a la lucha de clases, no hay otra. Dice, la sociedad burguesa no puede perdonar a la mujer que se atreve a dar a la elección del hombre amado un carácter demasiado individual. Nuestra sociedad pretende que la mujer continúe teniendo en cuenta, está hablando, ¿no?, en 1911, ella no tuvo ningún problema, se casó a los 19 años, dejó al marido, hizo lo que quiso. La sociedad burguesa se no puede considerar a la mujer como una persona independiente, separada de la célula familiar, le es completamente imposible. Y quizá esa mayor independencia y libertad que tenían las mujeres rusas se debía justamente al menor desarrollo del capitalismo en Rusia. Si ustedes alguna vez leyeron, eso es una idea mía, aparte de lo de las harinas, que hubo 4 en un siglo, si ustedes leen el libro de Barrán y Nahum de la época de la barbarie, era mucho más libre la mujer en la época de la barbarie que de la civilización, es decir, de la época capitalista. Más libre sexualmente, más libre en todos los sentidos. No era señalada con el dedo si tenía un hijo natural, no pasaba nada. Sí, más libre que en el disciplinamiento, sí. Después viene el disciplinamiento, exactamente, ¿con qué? Con el capitalismo. Bueno, ahí tienen a Alejandra Kollontai hablando en un acto público. Esta es una preciosa foto de ella que ella dedica a Louise Bryant, la compañera de John Reed. Bueno, esos son todos los cargos y acá hay una serie de los derechos de la mujer consagrados que Sandra ya explicó. Y fíjense lo que dice, acá está como embajadora en Suecia. Fíjense además que nada de masculinización, era una mujer que lucía las hermosas ropas, muy femenina. Bueno, acá está Alejandra Kollontai en el Congreso Panruso de las Trabajadoras el año siguiente. Dice, sería necesario un cataclismo colosal de toda la estructura social y económica antes de que las mujeres pudieran comenzar a recuperar la importancia y la independencia que han perdido. Esto lo escribe en 1907. Las mismas fuerzas que durante miles de años esclavizaron a las mujeres, ahora en una etapa posterior de desarrollo, las está conduciendo por el camino hacia la libertad y la independencia. Es decir, ella vincula estrechamente la lucha por los derechos de la mujer con la lucha social en general. Bueno, aquí tienen... Estos son textos de Alejandra Kollontai en lo que ella escribe sobre las mujeres en la revolución. Dice, fueron muchísimas, decenas, cientos de miles de heroínas sin nombre, quienes marchando codo a codo con los trabajadores y los campesinos detrás de la bandera roja y la consigna de los soviets. Y acá tenemos las mujeres armadas, guerrilleras, pero totalmente femeninas, no masculinizadas como el batallón de la muerte. Y ahí ella habla, dice, masas sin número como olas de humanidad, ¿no? Jóvenes y ancianas, trabajadoras, campesinas, esposas de soldados y amas de casa de la ciudad pobre. Más raramente, mucho más raramente, mujeres oficinistas y profesionales, mujeres cultas y educadas. Es decir, ahí está un tema de clase planteado. Pero también había mujeres de la inteligencia entre aquellas que llevaron la bandera roja hacia la victoria, ¿no? Es decir, mujeres instruidas, mujeres ilustradas, maestras, profesionales, etc.
Iban a donde fueran enviadas. Al frente se ponían una gorra de soldado y se transformaban en combatientes del Ejército Rojo. En los pueblos, las campesinas, cuyos esposos habían sido enviados al frente, tomaron las tierras de los terratenientes y persiguieron a la aristocracia fuera de las madrigueras que habían ocupado durante siglos. Es decir, ella mira el accionar de las mujeres de todas las clases, hasta las campesinas, que también actuaron a favor de la revolución. En el año de 1917 el gran océano de la humanidad empuja y se balancea, y gran parte de ese océano está hecho de mujeres, ¿no? La reivindicación del papel de la mujer. Bueno, Krúpskaya, que fue una mujer que estudió, trabajó como maestra en una escuela obrera, prefería trabajar en una escuela para obreros, porque, como ella dice, les explicábamos el marxismo sin nombrar a Marx. Y ella escribe un pequeño librito que se llama Mi vida, y entonces recuerda todas las distintas épocas de la vida. Y la simpatía que sentía por los revolucionarios desde joven, una maestra de ella que había ido presa por sus ideas políticas. Y con la muerte del zar nada había cambiado, ¿no? Bueno, Krúpskaya además ella cuenta que en su juventud había sido muy influida por Tolstoy y que entonces ella adoptó una gran austeridad en su vida, hacer los trabajos domésticos por sí misma, y siempre fue una mujer muy austera en el vestir y en el peinado, nada que ver con la Alejandra Kollontai. Y en ese recuerdo que tiene Kollontai de las mujeres en la revolución, dice: la primera figura que se destaca es la fiel compañera de Lenin, ¿no? Dice, siempre llevando su simple vestido gris, una mujer muy austera en el vestir, y siempre manteniéndose como en segundo plano. Sin embargo, Krúpskaya fue responsable de la distribución de Iskra. Es decir, tenía tareas de responsabilidad, participó en la Internacional Socialista, tuvo tareas de gran responsabilidad, y ella veía y oía todo, observaba todo, y después, ¿no?, hablaba con Lenin y le esclarecía cosas, dice Kollontai. Lenin vivió rodeado de mujeres, pobre hombre. Vivió con la suegra hasta que se murió la suegra. La suegra fue con... Krúpskaya y Lenin se casaron para poder hacer juntos el destierro en Siberia, porque era la única manera. Estaban los dos presos, los mandan al destierro a Siberia, y la única manera que podían estar juntos era casándose. Así que se deben haber casado por la iglesia, era la única manera. Y se llevó la vieja. Y se llevó la vieja, vivió con la suegra toda la vida. Y después el hermano fue ejecutado y las hermanas eran todas revolucionarias, están junto a ellos, militan con ellos. Entonces el pobre Lenin estuvo rodeado de mujeres. Y la madre también. La madre. Y la madre de él también, pero la madre muere antes. La madre de él es un personaje fantástico. La dignidad con la que... Porque la evolución política que hace esa mujer, la dignidad con la que enfrenta la ejecución de su hijo mayor. Bueno, Krúpskaya también escribió sobre feminismo, o sea, la defensa del derecho de las mujeres. Dice, las mujeres de la clase obrera constatan que la sociedad actual está dividida en clases. Cada clase tiene sus intereses. La burguesía tiene los suyos, la clase obrera tiene otros. Sus intereses son opuestos. La división entre hombres y mujeres no tiene gran importancia para las mujeres proletarias. Es más importante
la oposición de las clases. Lo que une a las mujeres trabajadoras con los trabajadores es más fuerte que lo que los divide. Y se plantea cosas que hoy parece que están descubriendo la pólvora, y se las planteaba en 1910. Dice, ¿hay que enseñar cosas de mujeres a los varones? Y ella dice que sí, ¿no? Dice, y ahí ella hace todo un análisis de la división del trabajo por los sexos, ¿no? A los varones les regalan soldaditos y locomotoras, y a las niñas muñequitas y cosas de la casa. Desde chiquitos están condicionándolos para determinada forma de trabajo. Y ella piensa que la escuela libre, dice ella, la escuela de la sociedad socialista, tiene que eliminar todas las diferencias entre los sexos y enseñar lo mismo a todos. Y también el trabajo productivo, porque el centro de la escuela Nekrúskaya, que eso es otra cosa que creo que tendríamos que estudiar a fondo y discutir alguna vez. El centro de la enseñanza es el trabajo productivo, lo que ella llama un amplio horizonte politécnico, porque no es solo el procedimiento mecánico de fabricar algo, sino que es el conjunto de los factores que están en la economía. Y yo, que soy una gran admiradora de Pedro Figari, encuentro muchas similitudes entre el proyecto de Figari, que no era la escuela industrial, sino una enseñanza centrada en el trabajo productivo, no manualidades sin objeto, y una enseñanza igual para ir eliminando las desigualdades de género, las desigualdades entre el trabajo intelectual y el manual, las desigualdades entre la ciudad y el campo. Para Krúskaya, una educación libresca, académica, es clasista y prepara solo para la burocracia. Es gracioso que Figari dice para la empleomanía, ¿está? Y los dos dicen lo mismo, son los que aspiran a repartirse una parte del pastel público. Eso es genial. Bueno, ahí tienen a Krúskaya hablando. Ella, escribió como 3.000 artículos y folletos dedicados, muchos de ellos a la juventud, a los pioneros, al Komsomol. Y ella quiere transformar de raíz la educación, cosa que no logró, fracasó permanentemente, y ella lo dice, insiste, y bueno, era la viuda de Lenin, medio intocable, pero no le hicieron caso de todas maneras. Bueno, otra mujer que destaca Kollontai es Inés Armand, y ya que Lenin estaba rodeado de mujeres, Inés Armand vivió con él y Krúskaya un tiempo en Polonia. Ahí yo les puse las fotos policiales de todas esas mujeres. Podríamos mostrar las fotos policiales porque todas estuvieron presas. Y es una mujer que tuvo 4 hijos en su primer matrimonio, con una actividad política siempre, y también enfoca el tema de los derechos de la mujer con un enfoque político de clase, que mientras exista el poder burgués, la obrera, la campesina, no podrá escapar de esa triple servidumbre, que es la base sobre la que reposa el régimen capitalista y sin la cual no puede existir. Es lo que decía Sandra, la triple servidumbre: trabaja en la fábrica, trabaja en la casa. Bueno, las hermanas de Lenin también militaron junto a él, y Kollontai las recuerda. Todas ellas formaban parte del consejo de redacción de la revista La Obrera.
Kollontai recuerda a dos obreras que también fueron esenciales dentro de esa masa anónima de heroínas que dice ella. Recuerda a Claudia Nikolayevna, una mujer muy humilde y que dice fue el corazón de la primera revista para las mujeres trabajadoras, Komunistskaya, y Concordia Somoilova, que fue una trabajadora también que desarrolló una enorme actividad. Ahí está Krupskaya y Nikolayevna de viejas. Y otras que recuerda Kollontai, es decir, que fue esta que murió luchando contra la guerra, en la guerra civil cerca de Petrogrado. También murió en su puesto de combate. Larisa Reisner, que era una universitaria, periodista, escritora, comisaria política del Ejército Rojo, diplomática y espía. Y Trotsky hace un recuerdo de Larisa, que murió a los 30 años, y dice: esta hermosa mujer voló en el cielo revolucionario como un ardiente meteoro, cegando a muchos. Con la apariencia de una diosa olímpica, combinaba una mente sutil e irónica con el valor de un guerrero. Y dice todas las cosas en las que militó, y murió finalmente de tifus, después de haber sobrevivido a la guerra y a su actividad como espía, porque se disfrazó de campesina para ir a meterse en los campamentos de enemigos y demás. Dice, la camarada Varia de los talleres del ferrocarril de Moscú y Fiodorova, la trabajadora textil de Leningrado, es imposible enumerarlas a todas. ¿Cuántas permanecen sin nombre? Las heroínas de la Revolución de Octubre fueron un ejército completo. Dice, es un hecho claro e incontrovertible que sin la participación de las mujeres, la Revolución de Octubre no hubiese podido traer la bandera roja a la victoria. Bueno, eso yo creo que es una conclusión muy hermosa, además, de parte de Alejandra Kollontai, que supo ver la fuerza de ese ejército anónimo